En septiembre de 2022 en Irán, Mahsa, una joven de 22 años, fue abordada por la policía de la moralidad. Ella fue acusada de no estar vestida de acuerdo con los estándares exigidos por el régimen y terminó siendo llevada a un centro de detención. Pero ese mismo día, faltando solo 5 días para que cumpliera 23 años de vida, salió del lugar en una ambulancia y falleció. La muerte de Mahsa es muy sospechosa porque, aunque la policía afirma que sufrió un paro cardíaco, eso no es lo que indica el informe del hospital. Ella llegó al hospital con un sangrado en el oído, lo que claramente indicaba que algo había pasado dentro del cráneo. Existen imágenes de ella en el centro de detención, llevándose la mano a la cabeza, quejándose de dolor de cabeza, lo que contradice cualquier suposición de un infarto. Y lo que sucede en el país después de que este caso se hace público, termina cambiando para siempre la historia de Irán. En la historia moderna del país destacan muchos momentos, pero quizá el más famoso es la Revolución del 79. Pero después de Mahsa surgió una nueva línea de tiempo. Existe un Irán antes y un Irán después de su muerte. Jugadores de la selección iraní de fútbol se negaron a cantar el himno nacional en la Copa de 2022. Las mujeres empezaron a subir videos en internet cortándose el cabello y quemando sus hijabs en plazas públicas. Todo eso porque querían cambios. Y es muy triste saber que las personas tienen que morir para que cambios históricos en países como ese puedan suceder. Este es el caso de Mahsa Amini, que al ser asesinada a los 22 años, terminó convirtiéndose en símbolo de lucha y resistencia para muchos de los ciudadanos de Irán. Este es un guión adaptado del canal de Gisele Yildiz, un canal dedicado a contar sobre crímenes ocurridos principalmente en Europa del Este, Medio Oriente, incluyendo incluso crímenes de honor. Ya he hablado mucho de Gisele aquí en el canal porque nos conocemos desde hace algunos años, su contenido es muy bueno, pero hoy tengo una sorpresa para ustedes. Nunca nos habíamos visto en persona hasta hoy, porque ella está aquí en Irlanda de turista y vino a visitarme. Y claro que no podía dejar de invitarla para que estuviera aquí en el set de Archivo Misterio. Ven para acá. Chicos, me está encantando estar aquí, me está encantando. Ay, qué bueno. Nos vimos hoy, Eita. Hace 2 días. No nos tomamos foto hace 2 días, aún falta tomarnos una. Hoy es para tomarnos la foto. Vamos a grabar un podcast. Vamos a grabar un podcast. Cuando salga este video, el podcast ya estará al aire, ¿no? En realidad, yo voy a grabar con ella, tú vas a grabar 2, vamos a grabar sobre crímenes. Ese va a ser grabado. No sé la fecha en que va a salir y hoy ella va a grabar con Andy Santos, mi amiga de Capadocia que está aquí detrás de la cámara. Detrás de la cámara, saluda, anda. ¡Ay, chicas, estoy aquí escondida! Entonces va a estar muy padre. Seguimos el podcast. Si lo ven pueden ir allá porque ya está grabado en su canal. En su canal. Respecto al caso de hoy, quienes siguen Archivo Misterio, ustedes siempre ven que, de vez en cuando, estoy adaptando algunos guiones del canal de Gisele, porque me parecen casos increíbles, principalmente increíbles así, ustedes entienden, ¿verdad? Absurdos, pero la manera en que ella los trata me parece increíble. Siempre pido alguno para adaptarlo y traerlo al canal. Archivo Misterio. Y nos conocimos en el primer caso, con el caso de Yasimichu, creo que fue hace unos 3 años. Colaboramos desde hace mucho tiempo, por años. Más de años ya, y siempre hemos estado en contacto, desde entonces. Tengo 3 o 4 años y es nuestra primera vez aquí. Nos vemos felices, ¿verdad? Estoy súper feliz de estar aquí en Irlanda. Estoy sentada en el sofá, que si no se dieron cuenta de este sofá, aquí tenemos el mismo sofá, el mismo escenario. Prácticamente la silla de trabajo también aquí en Irlanda. Y en Turquía también. Qué padre, me está encantando. Pero mira, gracias por haber venido, gracias por haber aceptado la invitación de venir aquí. Yo fui quien amó de verdad, me encantó conocerlo. Estoy un poco nervioso en mi canal. Muchas gracias de verdad. Gracias, yo soy la que agradece, me encantó. ¿Quieres decir para ellos mi frase característica? Mensajes dados. Vamos al caso de hoy. Mahsa Amini nació el 21 de septiembre de 1999 en Sakis, Irán. Su papá trabajaba para una organización del gobierno, su mamá era ama de casa y tenía un hermano menor llamado Kiarashi.
Al inicio de la adultez, Mahsa fue aceptada para estudiar en una facultad de Derecho, siguiendo su sueño de convertirse en abogada. Pero lamentablemente ese sueño fue interrumpido, ya que, en 2022, ella perdió la vida en un hospital en la capital de su propio país. Antes de explicar cómo terminó en ese hospital y todos los detalles de lo ocurrido, es importante contextualizar algo muy importante ahora. En Irán existen reglas muy estrictas sobre el comportamiento de los ciudadanos en espacios públicos, lo cual se explicará a continuación. Entró en vigor en 1979, después de la Revolución Islámica. Sin embargo, estas reglas estuvieron vigentes hasta 2022, año de la muerte de Mahsa. Y fue por este caso que algunas leyes en el país terminaron siendo modificadas, por ejemplo, en relación con la vestimenta. Todas las mujeres, independientemente de la religión y la nacionalidad, estaban obligadas a cubrir la mayor parte de su cabello usando un hijab. Los hombros también debían estar cubiertos, los brazos al menos desde los codos y las piernas siempre hasta los tobillos. Además, la ropa en general no podía ser ajustada. Ningún ciudadano podía consumir bebidas alcohólicas en lugares públicos, y las demostraciones de afecto entre hombres y mujeres estaban totalmente prohibidas. Besar en la calle, por ejemplo, resultaba en arresto. Estos son solo algunos ejemplos. Y para supervisar el cumplimiento de estas normas islámicas de conducta pública, existía un departamento específico de la policía, llamado Policía de la Moralidad. Ya hablé sobre esto en el caso de Ali Fasel y Monfarede. Voy a dejar el enlace de ese caso, tanto aquí en la tarjeta como también en la descripción. Así, el 13 de septiembre de 2022, Mahsa estaba de turista con su hermano Kiarash en Teherán, capital de Irán, y tomaron el metro. Existe una foto de ella tomada minutos antes de que todo sucediera, y en ella se puede ver que la ropa que Mahsa usaba seguía todas las normas de conducta pública. Ella llevaba un abrigo ancho, negro y largo, y en la cabeza usaba el hijab con solo una parte del lado izquierdo del cabello y el flequillo visibles. Nada fuera de lo común en relación con lo que se exigía. Los dos bajaron en la estación Shahid Haqqani alrededor de las 6 de la tarde afuera de la estación. La policía de la moralidad la abordó, alegando que su cabello estaba demasiado visible y que los pantalones que llevaba eran demasiado ajustados. Kiarash habló con los policías y explicó que eran de otra ciudad, que ambos creían que su vestimenta era adecuada, ya que ella seguía las mismas reglas en su ciudad y que no tenían ninguna intención de ofender a los ciudadanos de Teherán. Lamentablemente, estos argumentos no sirvieron de nada, y los policías informaron que ella sería llevada al centro de detención correctiva. Mahsa empezó a ser llevada con cierta fuerza del brazo hasta una camioneta. En ese momento, cuando el hermano intentó jalarla de vuelta y argumentar que ellos no tenían derecho a llevarla de esa manera, uno de los policías lo empujó con tanta fuerza que cayó lejos y se le rompió parte del pantalón. Así, la policía la metió en la camioneta, donde ya había otras mujeres detenidas bajo los mismos argumentos, y todos se fueron. El centro de detención correctiva es un lugar considerado como centro de advertencias. Las personas van ahí para ser rehabilitadas. Necesitan asistir a una clase, reciben orientaciones e instrucciones que duran más de 1 hora. Y todo eso sirve como una notificación. En caso de que infrinjan las mismas reglas nuevamente, entonces sí pueden ser arrestados. Mahsa llegó a este centro y en imágenes del lugar es posible verla sentada esperando a ser llamada para que la clase comience. El hermano estaba afuera, ya que solo a los infractores se les permite entrar al lugar. Ese exterior era algo tumultuoso porque muchos amigos y familiares se quedaban ahí, solo esperando que sus conocidos salieran. Aunque la clase duraba poco más de 1 hora, nadie sabía exactamente cuándo empezaría el siguiente grupo, ya que eso dependía de la cantidad de personas que llegaban al centro para ser advertidas. Poco antes de las 8 de la noche, hora en que cerraba el lugar, la gente empezó a salir. Todos salieron, excepto Mahsa. Kiarashi, al darse cuenta de que las puertas se estaban cerrando, tomó una foto de ella en su celular
y empezó a preguntar a las personas afuera si la habían visto adentro y si ya había salido. Algunas personas dijeron que no la habían visto, pero una mujer dijo algo que lo dejó completamente preocupado. Ella dijo que estaba en la misma camioneta en la que Maxa fue llevada y que dentro del vehículo uno de los policías le dio una bofetada en la cara y que tomó su cabeza con fuerza y la golpeó contra el costado de la camioneta. En el centro de detención, ella se sintió mal y se desmayó antes de que iniciara la clase. Maxa había sido retirada del lugar en una ambulancia. La ambulancia que Kiarashi vio llegar al centro de detención 1 hora antes de que cerraran. Pero no tenía idea de que, cuando el vehículo salió, su hermana estaba ahí dentro. Desesperado, el hermano fue al hospital y, al llegar ahí, simplemente recibe la información de que Masa estaba en coma. En la recepción, Kiarashi recibió información de que su hermana había tenido un ataque cardíaco mientras esperaba ser llamada para la clase. Sin embargo, el hecho de que él supiera que su hermana había sido violentada en la camioneta y ahora estuviera en coma en el hospital lo hacía creer que la culpa de su hospitalización era de los policías. Sus padres fueron avisados y viajaron a Teherán para acompañarla durante su periodo de recuperación. A la mañana siguiente, ya con los padres en el hospital, hablaron con el médico responsable, quien les dio una noticia impactante. Él afirmó que Maxa llegó al hospital en estado crítico, pero no a causa de un ataque cardíaco. Ella presentaba sangrado en el oído, lo que claramente indicaba que algo había sucedido dentro de su cráneo. Ella estaba en coma, pero su cerebro luchaba por sobrevivir. En los días siguientes, Maxa no mostraba señales de mejoría. Una periodista llamada Nilufar Hamed, que estaba en el hospital y fue testigo de la tristeza de la familia, habló con ellos para ofrecerles algo de consuelo. Sin embargo, al sospechar también que había algo extraño en ese caso, preguntó si podía acompañar a Maxa por un tiempo y publicar el caso en Internet. En un intento de llevar la situación al público, y los padres no se opusieron, Nilufar publicó un reportaje en una página de noticias de Instagram, y la noticia se volvió viral rápidamente, con varias personas diciendo que ya habían sido víctimas o que conocían a alguien que había sido víctima del abuso de poder de la policía de la moralidad. El día 16, 3 días después de su llegada al hospital, Maxa no resistió. Apenas 5 días antes de cumplir 23 años, su muerte fue anunciada oficialmente. Nilufar estaba en el hospital en el momento en que llegó la noticia y el instante en que sus padres, llorando, se abrazaron afuera del cuarto, fue registrado por la periodista, quien entonces actualizó a sus seguidores sobre lo ocurrido. La noticia se volvió viral, principalmente porque Maxa, aparentemente, no estaba desobedeciendo las reglas del país. Como ella era una persona común, sin vínculos con partidos políticos, todos se sensibilizaron, principalmente porque, así como le pasó a ella, le pudo haber pasado a cualquier otra mujer. En los preparativos para el entierro, publicaciones en redes sociales indicaban que la población realizaría una protesta, incluso con la policía cerrando las calles donde se llevaría a cabo el entierro. Personas lograron cruzar la barrera para dar un último adiós. Muchas mujeres que estaban ahí, apoyadas por hombres, se quitaron el hijab en público, algo que no ocurría desde 1979. Después de la Revolución Islámica, no solo se quitaron los hijabs, sino que también empezaron a quemar las prendas. Si consideramos que salir a la calle sin el hijab estaba prohibido y que estas mujeres fueron capaces de quitárselos y quemarlos, eso fue sin duda un acto increíble de valentía. En su lápida se añadió el siguiente mensaje: «Amada Masa, nunca morirás, tu nombre se convertirá en un símbolo». La policía seguía afirmando que Maxa salió del centro de detención por un ataque cardíaco. Sin embargo, el 19 de septiembre, el hospital publicó un tuit como nota oficial informando que ella habría fallecido a causa de un edema cerebral, pero ese tuit fue eliminado horas después. Las cosas se pusieron peor para la policía cuando salieron a la luz más imágenes de las cámaras de seguridad dentro del centro de detención.
Y fue a partir de aquí que Mahsa realmente se convirtió en el rostro de la lucha por cambios en el país. Las imágenes de las cámaras de seguridad fueron liberadas el 7 de octubre, casi un mes después del incidente. Sin embargo, muchos creen que no se divulgaron todas las grabaciones, ya que existen algunas lagunas en los archivos disponibles. Las primeras imágenes, que son del metro, muestran a Mahsa caminando normalmente en la estación. Sin embargo, no hay registros del momento en que fue abordada por la policía. Las siguientes imágenes ya la muestran siendo colocada en la camioneta y después a ella en el área de espera, dentro del centro de detención. Ella permanece sentada por un tiempo, pero después se levanta y va a hablar con una policía femenina. Sin audio en el video no se puede conocer la conversación. Esa policía por su parte solo señala errores en la ropa de Mahsa y luego se aleja. Segundos después, Mahsa se lleva la mano a la cabeza y se desmaya sobre las sillas. Minutos después, paramédicos llegan para intentar ayudarla. La publicación de estas imágenes por parte de la policía tuvo la intención de mostrar que nadie la lastimó y que realmente había tenido un ataque cardíaco. ¿Pero dónde están las imágenes del interior de la camioneta? ¿Y quién sufre un ataque cardíaco donde los principales dolores ocurren en el pecho, pero se lleva la mano a la cabeza? El abogado de la familia incluso solicitó acceso a las imágenes no publicadas, pero la policía alegó que todo lo que se había divulgado era lo que tenían. La justificación era que el lugar exacto donde Mahsa y su hermano fueron abordados ya estaba fuera de la estación del metro y no tenía cámaras alrededor. En cuanto a las cámaras corporales, la policía afirmó que todas las cámaras de todos los policías involucrados en la intervención ese día estaban sin batería. Semanas después, otro periodista consiguió un documento del hospital, una imagen de la tomografía que mostraba la presencia de un edema cerebral en Mahsa. Él obviamente publicó la imagen y eso causó una gran confusión. Las autoridades empezaron a alegar, entonces, que ella había fallecido por algún problema de salud antiguo, pues Mahsa se habría sometido a la extracción de un tumor benigno en el cerebro cuando tenía alrededor de 8 años. Sin embargo, los familiares afirman que ella nunca se sometió a ese tipo de cirugía. Lo máximo que pasó fue que, en realidad, a esa edad, Mahsa se sometió a una cirugía láser en el ojo, nada que ver con el cerebro. Y para que la confusión fuera aún mayor, el 13 de octubre de 2022, el jefe del Consejo Médico de Irán, Mohammad Hajizadeh, fue acusado por más de 800 médicos de colaborar con el gobierno para encubrir las verdaderas causas de la muerte de Mahsa. Estos miembros del Consejo se unieron y pidieron la destitución de Mohammad del cargo, alegando que él habría usado el prestigio de su posición para legitimar un comité investigativo considerado no confiable y que operaba en secreto. Además, se divulgó que un médico influyente del régimen, el cardiólogo Fereydun Nouri, habría intentado falsificar documentos médicos, sugiriendo que Mahsa sufría de problemas cardíacos preexistentes, una narrativa que ayudaría a justificar que su muerte no fue causada por violencia policial. Parece que todo el movimiento médico no pasó de suposiciones sin pruebas, ya que Mohammad permanece oficialmente en su cargo hasta hoy, aunque su reputación profesional ha sido afectada. Al final de cuentas, las autoridades de Irán mantuvieron la versión de que Mahsa perdió la vida a causa de un edema cerebral provocado por aquella cirugía que le hicieron cuando era niña. Y esa es la versión que ellos sostienen hasta hoy. Muchas personas salieron a las calles exigiendo investigar el caso de Mahsa. Las manifestaciones terminaron extendiéndose a otras ciudades del país, donde llevaban carteles con mensajes y gritaban en las calles: mujer, vida y libertad. Todos pedían que las mujeres tuvieran el derecho de elegir si quieren o no usar el hijab, además de exigir la reintegración de derechos que fueron retirados después de la Revolución del 79. Como por ejemplo,
Las mujeres casadas ya no pueden viajar fuera del país sin la autorización del esposo. Además de las calles, también ocurrían manifestaciones digitales. Muchas personas acudieron a las redes sociales para compartir su insatisfacción con las reglas del país. Videos de mujeres cortándose el cabello se volvieron virales y prácticamente todos usaban el hashtag Mahsa Amini. Durante más de 5 meses, las manifestaciones continuaron y muchas personas perdieron la vida durante esas protestas. No existe un número oficial, ya que la información cuantitativa oficial es muy difícil de conseguir, pero se cree que más de 180 personas perdieron la vida mientras luchaban para que las cosas cambiaran en el país. Es muy importante resaltar que parte de esas vidas eran adolescentes, como Nika Chakarami, que tenía 16 años cuando fue vista por última vez, en un video publicado en las redes sociales sobre un auto quemando su hijab. Momentos después de ese video, ella envió mensajes a una amiga diciendo que estaba siendo perseguida por la policía. Ella no volvió a casa ese día y 3 días después la policía le informó a la familia que la hallaron sin vida en una calle tras lanzarse de un edificio. Sin embargo, los familiares no tuvieron acceso al cuerpo, ya que, según las autoridades, había sido robado. Muchos creen que no entregaron el cuerpo a la familia porque, si se enviaba para los análisis de la necropsia, podrían darse cuenta de que la causa de la muerte había sido otra. Más de 2.000 personas fueron arrestadas, muchas juzgadas y algunas condenadas a la pena capital, y algunas de esas sentencias ya se han cumplido. Las ejecuciones ocurrieron en plazas públicas como una forma de intentar detener las protestas. Además de las víctimas de esas protestas, hay 2 casos que, como consecuencia de esas manifestaciones, tuvieron repercusión mundial. El cantante y compositor iraní Sherbin Ragpur usó frases que los propios iraníes publicaron en Twitter para componer una canción, frases como «Ya no aguantamos esto», «Merecemos libertad», «Tengo miedo de besar a quien amo», «Solo puedo llorar». Fueron usadas. Eran frases aleatorias, pero que fueron organizadas como una hermosa letra musical. Solo en YouTube, los 2 videos que él subió de la canción, uno que es solo el audio y el otro donde está en su cuarto cantando, con las imágenes de las publicaciones apareciendo en la pantalla, suman más de 4 millones de visualizaciones. La canción empezó a ser cantada por muchas personas durante las manifestaciones y se convirtió en un símbolo poderoso después de la muerte de Mahsa. Sin embargo, después de que él lanzó oficialmente la canción en sus plataformas digitales y días después de que se hiciera viral durante las protestas, el 29 de septiembre, Sherbin fue arrestado bajo la acusación de propaganda contra el régimen gubernamental, acusado de incitación a la violencia. Su liberación fue otro de los temas exigidos en las manifestaciones. A pesar del clamor, Sherbin fue liberado para esperar el juicio en libertad mediante un acuerdo, el pago de una fianza y la eliminación de la canción de sus plataformas. Sin embargo, meses después, él logró la autorización para que la canción volviera a estar disponible. Pero tenía prohibido cantar o comentar cualquier cosa sobre ella en entrevistas o en sus redes sociales. Esta restricción fue notada mundialmente cuando, en febrero de 2023, él ganó un Grammy por la obra, pero no pudo estar presente en el escenario para recibir el premio. Sherbin hasta hoy aún espera juicio. El otro caso que tuvo mucha repercusión fue el de los jugadores de fútbol de la selección de Irán en la Copa de Qatar, que se llevó a cabo entre noviembre y diciembre de ese año, 2022. Ellos, como forma de apoyar las protestas, decidieron no cantar el himno nacional antes del partido. El objetivo era que el mundo pudiera mirarlos, cuestionar el motivo por el cual no cantaron y, con eso, se enteraran de todo lo que estaba sucediendo. Con eso, nos dimos cuenta de que no son solo las mujeres las que piden cambios, los hombres también están juntos en esta lucha. Irán no es un país completamente machista. El problema es que quienes están en el poder mandan y quienes no obedecen terminan poniendo su vida en riesgo.
Cuando los jugadores regresaron a casa, se encontraron con un gran problema. Se emitió una orden de arresto para uno de los jugadores, Amir Reza Nasr Azadani, acusado de un crimen del que muchos creen que es inocente. Según la policía, él habría participado en una de las protestas y quitado la vida a 3 oficiales. Pero según él, sus familiares y amigos, Amir no participó presencialmente en ninguna de las manifestaciones. Fue mucha coincidencia que él fuera arrestado y acusado de eso justo después del regreso de la selección a Irán. Él fue llevado a juicio con solicitud de pena de muerte. Pero en enero de 2023 fue declarado culpable y condenado a 26 años de prisión. Una condena que sigue cumpliendo hasta el día de hoy. Y todo esto suena muy extraño, porque si para el tribunal él fue considerado culpable de haberle quitado la vida a 3 policías, 26 años de prisión no era una condena tan suficiente. Parece que Amir fue solo una pieza más utilizada por el gobierno para intentar intimidar al resto de la población. A lo largo de 2023, a pesar de los aparentes impedimentos del gobierno para contener las protestas, las manifestaciones tuvieron efecto. El actual líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, de 86 años, que está en el poder desde 1989, en un cargo considerado por encima del presidente del país, actuó con un gesto de paz, comenzando a autorizar la liberación de algunos de los presos de las manifestaciones. Él también redujo el número de policías que patrullan la moralidad en el país. Y las mujeres, a partir de entonces, podrían usar el hijab si así lo deseaban. Ese derecho existe actualmente, pero es algo de sentido común porque él aún no ha cambiado nada en la ley. La regla todavía existe. Y sobre eso quiero abrir un espacio rápido. Para Giselle Yudis, quien fue quien originalmente presentó este caso, ella tiene una observación muy relevante sobre la postura política y religiosa de Irán. Vive en Turquía desde hace más de 10 años y está mucho más familiarizada con el tema. Creo que ella tiene una capacidad de hablar mucho mejor que la mía respecto a eso. Y sobre esa cuestión que mencioné al principio del video, ¿verdad? Que soy una cristiana que vive aquí en un país musulmán. He vivido en Turquía por mucho más de 10 años. Ya ni recuerdo cuántos años vivo aquí, pero llevo mucho tiempo en este país. Antes de eso, también he vivido en otros países musulmanes, así que puedo decir por experiencia propia que la religión no es el problema. Aquí en Turquía, por ejemplo, nosotras, las mujeres, tenemos el derecho de usar el velo si queremos y si no queremos, no necesitamos usarlo. Ves a muchas turcas yendo a la mezquita a orar sin el velo, pero cuando llegan a la mezquita, claro, ahí sí es obligatorio ponérselo adentro porque es una cuestión de respeto, ¿verdad? Estás en la casa del Señor, así que te cubres para entrar. Cuando sale de la mezquita se quita el velo y sigue con su vida normalmente. Otra cosa también muy interesante que vemos mucho aquí en Turquía es una chica usando un velo, abrazada con una chica de cabello teñido, incluso muchas veces en la calle, ¿sabes? Con ropa muy distinta a la suya. Quiero decir, una es extremadamente religiosa y la otra no, y las dos se llevan bien. Y otra cosa interesante que también descubrí en este caso fue que vi muchas entrevistas con iraníes allá en Irán durante las protestas y todo eso. Y allá también veías lo que ves hoy en día aquí en Turquía, ¿verdad? Que eran mujeres con velo y mujeres sin velo en la calle, una abrazada con la otra. Y esa entrevista que vi era una señora que llevaba velo. Y ella dijo, no, yo lo uso porque creo, ¿no? Que se debe usar. Pero si ella no quiere usarlo, es su derecho. Entonces, por eso estoy aquí en la calle luchando por el derecho de todas las mujeres, por el derecho de elegir. Otra cosa muy interesante también en esas entrevistas que vi fue que muchas de ellas dijeron que incluso si lo logran, ¿no? Acabar con esa tiranía y todo eso, sacar a esa gente del poder. Ella no va a dejar de ser musulmana. Eso es lo que digo, ¿sabes? No vamos a juzgar a toda una religión por el error de un grupo. Y eso es lo que los iraníes también quieren, sacar a ese grupo del poder. Eso es todo lo que piden para que las reglas ahí, ¿no?, sean más flexibles y para que las mujeres tengan más libertad en el país. El caso de Mahsa aún no se ha concluido. Sé que muchos de ustedes me piden que traiga casos resueltos, pero así como algunos de ustedes no gustan de casos no resueltos.
Las familias de las víctimas tampoco, y muchas veces este es el espacio que tienen para que las historias de esas víctimas nunca sean olvidadas. A pesar de que muchos creen que este caso no será juzgado, su muerte realmente se convirtió en un símbolo de lucha. Existe un Irán antes y después de su fallecimiento, pero es muy triste saber que todavía hay personas que tienen que morir para que las voces de sus grupos sean escuchadas.